3 años que lleva ya emitiéndose el Más Allá, hay una cosa clara, y es que gran parte de la audiencia, gran parte de los seguidores de este programa son gente joven, muchachos, recibimos cartas también incluso de niños, y en cierto modo es lógico, es una generación nueva, tiene pocos prejuicios aún, y está en esa edad en la que se es valiente, se pueden hacer preguntas sin miedo a las respuestas. El gran volumen, el mayor volumen de cartas que recibimos pertenecen a muchachos de 8 a 14 años. Nos faltan, por supuesto, las de adultos también, pero las preguntas más inquietantes, las más curiosas, las más osadas, diría yo, suelen pertenecer a la gente joven. Hemos pensado que sería interesante, aprovechando estas fiestas y que ellos están de vacaciones, traer aquí, aparte de esa audiencia, establecer un diálogo, ya veremos cómo termina todo esto, preguntarnos mutuamente cosas, pienso que a ellos les interesará preguntarnos algunas cosas y a nosotros, por supuesto, que nos interesa saber qué es lo que piensan respecto a alguno de estos temas. Así que vamos a empezar sin más, como imagino que estaréis un poco más cohibidos vosotros. Nosotros ya tenemos alguna costumbre, vamos a empezar preguntando nosotros. Me gustaría preguntar a cualquiera de vosotros qué opina respecto al tema de los ovnis y por qué opina lo que opina. ¿Quién quiere responder a esa primera pregunta? Tú mismo que estás enfrente. ¿Qué piensas del tema ovni? Yo pienso que los ovnis, yo en contra de lo que dicen muchos, que yo creo que existen, porque hay, bueno, leí yo que hay muchas, o sea, hay más o menos infinitas estrellas y que en cada estrella puede haber un sistema planetario. Entonces sería ilógico pensar que en un sistema planetario, o sea, en muchos sistemas planetarios no va a haber vida, ¿no? Y muchos planetas que haya vida, pues puede haber alguien que sea más inteligente que nosotros y venir aquí. Eso justificaría la existencia de civilizaciones extraterrestres y que algunas de ellas fueran lo suficientemente tecnificadas como para poder haber emprendido hace tiempo esa aventura espacial y haber llegado aquí. Pero en concreto de toda esa información que hay por ahí de gente que dice que ha visto ovnis, de esas fotografías que aparecen, de todos esos testimonios, ¿qué piensas? ¿Que realmente eso sucede o que es un poco fantasía o qué es lo que crees tú? Puede ser, porque además en la Biblia hacen muchas menciones a aparatos extraños o carros de fuego y todo eso. Puede ser. Posible. Bueno, preguntar vosotros cosas. Ya hemos empezado con el tema de los ovnis, puede ser un camino a seguir, luego ya cambiaremos, si os apetece. ¿No tenéis preguntas que hacer? ¿Ha tenido usted algún encuentro con ellos? Con los ovnis. Sí he visto ovnis, lo que pasa es que no lo suficientemente cerca como para poder tocarlos o como para poder ver si estaban tripulados, pero sí los he visto. Yo quería preguntar que si existe realmente la posibilidad del fin del mundo. Eso depende, yo creo, de vosotros más que de nosotros ya. Yo creo que sí, que esa posibilidad existe y ha existido siempre, pero ahora es mucho más patente porque el hombre ha desarrollado toda una tecnología que ya es capaz de poder acabar no solamente con nuestro planeta, sino incluso con el sistema solar. El otro día lo comentábamos José Luis Jordán Peña y yo, la posibilidad ya de que el hombre envíe un proyectil atómico al Sol y que en determinadas condiciones pueda provocar una explosión nuclear, teniendo en cuenta de que la superficie del Sol está formada por hidrógeno y por hidrógeno forma libre por deuterio. Entonces habría una posibilidad remota de que se lanzase el día de mañana un arma que provocase una explosión de tipo termonuclear. Es una hipótesis muy poco probable, pero no se puede descartar. Entonces el Sol se transformaría en una supernova. En un verdadero supernova, claro. Bueno. O una nova por lo menos. Ahora, no hace falta llegar a la tesis ya tan concluyente del fin de la Tierra, de la destrucción total. Una simple guerra nuclear en estos momentos sería realmente la destrucción realmente de la humanidad. La destrucción en cuanto quedasen humanos, en cuanto quedasen supervivientes, puesto que no cabe duda que tras el shock enorme de una destrucción de este tipo, tras una pérdida de todo aspecto científico, cultural, etcétera, etcétera, tendríamos que iniciar una nueva singladura totalmente distinta. O sea que de alguna manera ese fin de la Tierra, esa destrucción del mundo, no hace falta que sea eso, tan catastrófico como que desaparezca totalmente la Tierra, sino una simple guerra nuclear en estos momentos es ya, de alguna manera, el fin del mundo.
Ahora, desde luego, como os ha dicho Fernando, creo que depende de vosotros, de las nuevas generaciones, que la tecnología no siga por esos derroteros, ¿eh? Vamos a dejar de ponernos pesimistas y vamos. ¿Y por qué sabiendo que las bombas estas pueden hacer esto, no dejan de fabricarlas? Claro. Eso que te preguntas tú, nos preguntamos todos los que formamos la inmensa mayoría de la gente. No participamos en nada de eso y de alguna forma nos mueven como quieren, ¿no? Y además no nos lo cuentan. Desgraciadamente la tecnología no está en manos de los buenos, por decir así, de los verdaderos hombres de ciencia, que son mucho más generosos, que son incapaces realmente de prostituir, de violar realmente su propia ciencia. Está en manos de irresponsables, muchas veces, de adultos irresponsables. ¿Usted qué sintió cuando se vio con el ovni? Pues realmente no. Es curioso que me lo pregunte, porque yo muchas veces me lo habría planteado antes. A mí este es un tema que me interesa desde que era muy chaval, ¿no? Y siempre me preguntaba qué sucederá el día que yo me encuentre realmente con uno de estos objetos es que llevo a encontrarme. Y el caso es que los vi con toda claridad. Fue una tarde, a las 5:30 de la tarde. No eran luces, no había posibilidad de confusión. Eran dos objetos prácticamente esféricos, con una trayectoria horizontal, y no me produjo casi ninguna emoción. Me molestó un poco, me enfadé un poco conmigo mismo, porque me sentía en la obligación de haberme emocionado más. Realmente, como era ya algo que yo tenía aceptado desde hacía mucho tiempo, no me angustiaba la existencia o no, sino que sabía que existían, para mí había argumentos suficientes para creerlo, pues fue una confirmación que no me emocionó demasiado. Venga. Bueno, y al margen de los ovnis, ¿alguno de vosotros en algún aspecto de tipo parapsicológico, de este tipo de fenómenos paranormales o tal, conoce algo, opina algo o tiene algo que preguntar? Por ejemplo, yo te podría preguntar a ti, ¿tú crees realmente en la posibilidad de que dos cerebros puedan de alguna manera vincularse por medio de una comunicación? Dos cerebros que estén situados a gran distancia, una distancia en que la voz o los sistemas de comunicación técnicos, como pueda ser la radio o el teléfono, no estén involucrados. ¿Crees la posibilidad de esa comunicación, es decir, la posibilidad de telepatía? ¿Tú qué piensas? Es posible porque realmente la mente humana está muy poco desarrollada en relación con las posibilidades que tiene. O sea, es un campo que no está realmente explotado. O sea, lo crees posible. Tú ibas a formular una pregunta, ¿por qué no la haces? Bueno, mis padres, por ejemplo, en el caso de la vasografía, vasos y sí, papeles puestos alrededor, pues lo hacen, pero yo veo que las respuestas que le dan los espíritus o lo que sea, no son respuestas tan trascendentes, o sea que no... Sí. Que es más bien producto de sus mentes, o sea... Bueno, eso yo diría que está en duda. José Luis, pues a lo mejor piensa que no. Bueno, nosotros tenemos muchas ideas en torno a la cuestión. Realmente yo pienso personalmente como tú que se trata de movimientos inconscientes que están provocados realmente por contenidos psíquicos muy ocultos en nosotros. De todos modos hay que respetar otras opciones, y una de las opciones es que de alguna manera una entidad trascendente fuera de nosotros puede provocar a través de nuestros cerebros esos movimientos inconscientes que muevan el vaso y den unas respuestas coherentes. Es decir, la verdad es que, como quería apuntar Fernando, no está todavía clarificada la cuestión, y que los que adoptamos una postura más o menos racionalista y los que adoptan una postura, vamos a llamarla espiritualista, todos nosotros tenemos algo que decir, y hasta ahora no se ha dicho la última palabra. Esa es la realidad. Lo que pasa es eso que tú apuntabas, que es muy frecuente, que esas respuestas suelen ser muy ingenuas muchas veces, otras veces suelen ser bromas incluso de mal gusto, y de alguna forma molesta pensar que eso que estás utilizando como una posible comunicación con otras formas de vida, vamos a llamarlo así, más importantes o en un plano espiritual más elevado, den ese tipo de respuestas. Primero, que no sabemos realmente con quién se establece la comunicación, y segundo, que aun en el supuesto de que fueran espíritus, vete tú a saber qué motivaciones tendrían ellos para dar ese tipo de respuestas. A lo mejor simplemente la de disuadir a los que estaban allí, pues para que no siguieran haciendo experimentos de ese tipo, o tal vez, como plantean otros, lo que se pretendiera así, pues sería hacerles pasar por una especie de noviciado a los que hacen ese tipo de experimentos, ver hasta qué punto son pacientes, hasta qué punto aguantan todas esas bromas,
y luego escoger a los que perseveran nada más. Habría toda una posibilidad de interpretaciones de ese hecho, pero la verdad es esa, que defrauda generalmente, y que las respuestas que dan son muy pobres y a veces muy pintorescas, ¿no? ¿Vosotros tenéis alguna experiencia de tipo paranormal o habéis oído contar de alguien que le hayan pasado cosas raras o no? En Palma de Mallorca, un primo mío decía que unos amigos suyos se ponían en una habitación y con un vaso, en la letra del abecedario juego ese, dice Sí, que esto sí es lo que que le salía. decía este amigo, sí. Dice que sí que le salía. ¿Eso es verdad? Es de lo que estábamos hablando, que es muy difícil en este momento el poder determinar qué es lo que está sucediendo. Sabemos que sucede, pero no se sabe con seguridad hasta qué punto depende en exclusiva de los que están haciéndolo, o hasta qué punto es posible la intervención de alguien que esté desde fuera, por decirlo así, controlando todo ese fenómeno. ¿Puede hacer daño? No pensamos realmente que es un juego, no creo que sea un, vamos a llamarle juego en este caso, no creo que es un juego apto para pequeños, para jóvenes. Creo que vosotros debéis de tener otra orientación, otra polarización hacia otras cosas, quizá pues más a tono con vuestra edad. Pero realmente para los adultos, para las personas mayores que lo practican, no pienso que sea nocivo, a no ser que se trate de personas desequilibradas ya de por sí. En cuyo caso puede emocionarles demasiado, o muy emotivas y puede perturbarles de alguna manera. Pero realmente no se puede considerar como nocivo. Depende de cómo lo juguéis. Respecto a eso, la vasografía que hacía mi padre la solía hacer con mi hermana, la pequeña. Tiene 10 años. Yo no soy partidario de una de las respuestas que dio precisamente del vaso es que no debía hacerlo con niños pequeños, que podía ser... Creo que en eso estamos de acuerdo. No, mira, hay una experiencia en este caso que no cabe duda que a vuestras edades ser mucho más emotivo, mucho más receptivo. Mi hijo mismo, a pesar de que está, diré, preparado en el sentido de que está oyendo conversaciones que no son habituales en ciertas casas, y a pesar de ello, haciendo no vasografía, vamos, Ouija directamente, sino con el máster y todo esto, con unos amigos de sus propios vecinos, le salió una de las respuestas que uno de ellos iba a morir a los 17 años. Bien, yo tuve que convencerles entonces, explicarles muy bien que esto no tenía ningún sentido, etcétera, etcétera. Pero si no hay nadie o hay alguien que se lo cree, ya sean ellos o ya sea incluso los mayores que están experimentando con ellos, esto puede ser realmente nefasto. O sea, no está en las respuestas, en lo que se diga, sino en la forma en que se recibe esto. O sea, un niño, que en este caso mi hijo me preguntó, oye papá, ¿y esto es cierto? Entonces, ¿se va a morir a los 17 años? Empezaba ya a preocuparle a este niño esto. Esto es donde está el peligro de la vasografía, de la Ouija en general. Más cosas, las chicas no decís nada, ¿eh? Yo quería preguntar, pero respecto a los ovnis, o sea, ¿usted cree que la existencia de ovnis quiere decir que haya vida en otros planetas? O sea, ¿que van dirigidos por personas humanas o solamente son platillos volantes o objetos? Se ha discutido mucho sobre eso en un principio. Ahora se discute menos porque ya son más frecuentes los casos en los que se ve no solamente a los ovnis, sino también a los tripulantes. Entonces parece claro que al menos en la mayoría de los casos esos objetos están tripulados. No siempre, hay otros objetos muy pequeños que han intervenido en todo el tema de los ovnis, que es imposible que haya alguien tan pequeño que pueda estar dentro de esos aparatos. Luego está la cuestión de si proceden de este propio planeta o, como tú dices, son auténticamente extraterrestres. Es un argumento que hemos utilizado muchas veces, pero a mí me parece el más lógico, aparte de que algunos de estos tripulantes tienen un aspecto francamente no humano. Y es que si hubiera una nación en este momento, en este planeta, con la capacidad técnica suficiente para construir naves de este tipo, pues estaría a la cabeza del mundo de una forma decidida. Seríamos todos miembros de esa nación, porque esa nación dominaría al mundo abiertamente. Pero no puede ser un fenómeno de la naturaleza ese platillo, o sea, que no tenga que estar hecho por seres humanos. No, si le damos ese carácter de tripulado y le damos ese carácter de objeto supuestamente metálico, además que responde a una serie de condiciones aeronáuticas y hace una serie de maniobras que son aparentemente, o yo creo que evidentemente, fruto no de la casualidad, o fruto no del viento, de unas circunstancias atmosféricas o ambientales, sino fruto de una inteligencia, una intencionalidad. Eso incapacita, pienso yo, que sean objetos naturales. Bueno, de todos modos, ahí efectivamente existen hipótesis que van orientadas hacia lo que tú decías, pensar realmente la posibilidad de que se trate de teleproyecciones. No todos,
sino algunos de esos ovnis pueden ser proyecciones de nuestra mente, algo así como cuando una cámara cinematográfica o una cámara de proyecciones proyecta una diapositiva o un film sobre una pantalla. Entonces, de alguna manera nuestro cerebro podía proyectar hacia el exterior. Otras veces se ha hablado de alucinaciones y desde luego se ha hablado de la posibilidad de que se traten de verdaderas estructuras volantes, pero no tripuladas, teledirigidas. En fin, eso está entre las hipótesis. Puede que todas ellas sean ciertas, en casos determinados, en casos específicos. Puede que todos estén tripulados, puede... Ahora, lo que pasa es que estén o no tripulados de una forma inmediata dentro del OVNI, no cabe duda que aunque fueran objetos proyectados, no en este caso nuestras proyecciones, sino proyecciones del exterior, siguen siendo, tienen una actuación inteligente y siguen estando, en este caso, dirigidos por alguien. Importa menos si está dentro o está fuera. Se ha hablado de la posibilidad de que esa teleproyección mental esté provocada a su vez por seres trascendentes, que podrían ser extraterrestres o espíritus, o tal vez formas no inteligibles todavía de vida, que nosotros todavía no podemos llegar por nuestra limitada tecnología y por nuestros limitados conocimientos científicos a descubrir. Ahora, en principio hay las huellas que dejan, en muchos casos, o sea, realmente restos materiales, cosas que se pueden comprobar, hierbas que más o menos campos magnéticos, incluso que se puede medir y valorar. Exactamente. Se recogen en el radar. Eso es un hecho metálico, indudablemente. Los Vamos, seres que metálico. dirigen a los ovnis, entonces tenemos que pensar que son mucho más inteligentes que nosotros, ¿no? No forzosamente, perdona, esto lo hemos discutido también muchas veces, simplemente con más tiempo de evolución técnica, no tienen por qué ser más inteligentes. Si tomamos el concepto de inteligencia global, ¿qué entiende por de inteligencia potencial, está, tal vez la inteligencia es algo que en efecto se va desarrollando a medida que van surgiendo nuevas necesidades y que se le exige más funcionamiento a ese cerebro. Pero pienso que entiendo lo que tú planteas, no tienen por qué ser distintos en cuanto a capacidad intelectual potencial a nosotros. Puede ser una civilización más vieja que haya desarrollado una tecnología mucho más compleja que la que nosotros en tan limitado tiempo, que han sido unos cientos de años, hemos podido desarrollar, aun tratándose de seres menos cerebralizados, con un cerebro menos desarrollado que el nuestro, podría ser. Por ejemplo, nosotros no somos más inteligentes que la gente que vivía en la Edad Media. Sin embargo, hacemos una serie de cosas que ellos no eran capaces de hacer. Ahora, de todas formas es de pensar, Fernando, que si no son más inteligentes, teniendo estos medios técnicos, se habrían destruido ya. El hombre de hoy, que tiene menos medios, está al borde de esta catástrofe. Con esta técnica, si no tienen más inteligencia auténtico, lo que hay que entender por inteligencia, ya se habrían destruido. Pienso, en este caso es algo que pienso. No, nos falta experiencia. Nosotros hemos tenido guerras, demasiadas, pienso yo, pero siempre ha sobrevivido alguien. Y ahora estamos al borde de esa destrucción, pero es muy probable... Ahora estamos manejando ya, o se van a manejar... Que no se vaya a producir ese... Pero y si que alguien quede. Alguien quedará, pienso yo. Que todos son especulaciones, puesto que desgraciadamente no nos conocemos, todavía no se han dado a conocer plenamente. Entonces, todo esto es pura especulación, hasta que conozcamos mejor cuál es la idiosincrasia de estos seres, ¿no? La mayoría de las personas, según dicen que han visto ovnis, siempre dicen que los han visto por las noches. Sí, algo de eso es. Realmente lo que ocurre es que, igual que una estrella, tú sabes que solamente por la noche, cuando la luz del sol impide la visibilidad de la estrella, se hace más perceptible para nosotros, también un ovni que emite una luz propia, pues será más identificable, más observable por nuestros ojos, por nuestra retina, por la noche que de día. Eso no quiere decir que no haya habido y que no haya ovnis que se desplacen durante las horas diurnas, sino que es más posible para nosotros verlos a esas horas. Por la noche tienes muchos menos focos de atención para los ojos. Si estás sobre todo por el campo es como suele pasar. Si aparece un punto luminoso intenso, es algo que te llama la atención y te hace volver la vista hacia él. En cambio, durante el día, a no ser que sea un objeto que brille por cualquier circunstancia, tiene que dar la casualidad de que en ese momento, que fue lo que me pasó a mí, cuando me preguntabas antes, tiene que dar la casualidad de que en ese momento levantes la cabeza y mires al cielo, para que lo veas. Si no, a lo mejor está pasando por encima, pero como no hace ruido, y si no emite luz que te llame la atención, pues pasa desapercibido, ¿no? Además ellos, y esta es otra razón, da la impresión de que quieren, o por lo menos querían pasar hasta cierto punto desapercibidos. Entonces procuraban aparecer por la noche o en horas de madrugada cuando se supone que hay poca gente por la calle o por el campo, ¿no? Sí, esto es Jacques Vallée, un investigador que hizo una serie de estadísticas, llegó a la conclusión de que efectivamente había más avistamientos y más presencias objetivas, en este caso de ovnis, por la noche y en los lugares menos concurridos. Y matizando más a las primeras horas de la tarde. Eso es curioso.
que se han observado unas puntas, es decir, un número muy elevado de ovnis entre las 8 de la noche cuando está oscureciendo hasta la madrugada. También esto puede tener relación con el hecho de que la gente a esa hora está todavía despierta y a altas horas de la madrugada no. Eso también, por supuesto, es un factor importante a tener en cuenta. ¿Existe una posibilidad de violencia con el contacto del ser humano con estos objetos? Posibilidad sí. Por supuesto que la intención de ellos no parece hostil, ya que como nos dominan técnicamente, pues habría quedado manifiesto que seríamos pues como una especie de piezas de caza para ellos si quisieran, ¿no? Da la impresión de que su intención no es hostil. Sin embargo, hay unos cuantos casos por ahí registrados en los que han sucedido cosas de ese tipo. No hace mucho hablábamos de un tractorista de Valladolid que por cierto murió este hombre no hace muchos meses, que recibió una especie de impacto desde una extraña nave, desde el caso del capitán Mantel que se desintegró persiguiendo un ovni. Ha habido bastantes más en Australia, uno hace también pocos meses, y en otros casos se habla de una clara agresión, pero pienso que la mayoría de las veces la agresión es por parte del observador terrestre, que si está en el campo le suele arrojar una piedra, un palo o lo que tenga a mano a aquello que desconoce y que por tanto le angustia, le da miedo. Pero salvo casos aislados yo no pienso que se pueda hablar de violencia. Ahora ella ¿no? habla también de una pregunta, claro, que es mucho más amplia por la forma de si puede sernos perjudicial, y es el hecho de que ellos aparecieran con su cultura y hubiera ese contraste de una cultura nuestra, supuestamente inferior con respecto a la suya. Esto sí sería la destrucción, en este caso, de nuestra cultura y casi de nuestra humanidad, como ha ocurrido en otras épocas históricas y en otros lugares ha ocurrido ya estos enfrentamientos de dos culturas. No enfrentamientos, sino la presencia simplemente de estas dos culturas. Quizá por eso se piensa también que ellos están preparando a la humanidad a ese encuentro. O sea, que ese encuentro tiene que llegar de tal manera que el hombre esté preparado para ello, para que no haya esa destrucción, para que nuestra humanidad, en su inferioridad con respecto a esta otra, aunque solo sea técnicamente, se encuentre realmente, desapareciera precisamente por ese encuentro. Y cabe una tercera hipótesis, y es que estos seres sean lo suficientemente inteligentes para comprender que el verdadero objetivo de ellos es estudiar nuestras costumbres, estudiar la Tierra, estudiar su geología, en cuyo caso se limitarían simplemente a observar toda nuestra evolución histórica, todas nuestras especies animales y vegetales, para hacer un estudio más objetivo, en tanto en cuanto que intervenir directamente supondría violar realmente de alguna manera esas estructuras, perturbarlas de alguna manera. Entonces ellos actuarían como meros observadores. Se supone también que si son gente muy inteligente, será gente también con un elevado código ético, código moral. Entonces no realizarían ese tipo ni una agresión directa, ni siquiera una agresión a la cultura de ese pueblo. ¿A qué se cree que vienen los ovnis a la Tierra? Bueno, una de las contestaciones ya te la acabamos de dar, que si efectivamente esos señores vienen, pues el verdadero objetivo sería estudiar nuestra Tierra. Para ellos, como para un científico terrestre que se acerca, por ejemplo, como se ha hecho recientemente con Venus, tiene que ser sugestivo ver cuál es la atmósfera de Venus, cuál es la estructura terrestre, cuáles son las temperaturas que rigen dentro de esa atmósfera tan densa, etcétera, etcétera. Para ellos tiene que ser muy sugestivo, muy gratificante conocer no solamente que existe un planeta llamado Tierra con una vida vegetal, sino con una vida inteligente. Entonces esa podría ser la razón. Ahora del estudio. Hay otras razones que se plantean también, en este caso digamos más espiritualistas, que es que no cabe duda que si hay habitantes, si hay en otros planetas, todos formamos en este caso una unidad, estamos tan unidos con ellos como podemos estar nosotros de quienes viven en Asia. En este caso, cualquier destrucción en la Tierra, cualquier daño que se le pudiera procurar a la Tierra, repercutiría en ellos de alguna manera. O, aun cuando no repercutiese, si ellos en este caso son más inteligentes y tienen un código ético superior, si es así, ellos tendrían que estar un poco, en este caso, ayudándonos para que esto no ocurra a la Tierra. Entonces se plantea también la hipótesis de si realmente hay una especie de extraterrestres que asumen lo que se llama algo así como una función de guardianes del espacio, y que ante este peligro de destrucción de la humanidad, no tanto ya la Tierra, pero sí la humanidad, cuando se han visto explosiones atómicas, explosiones nucleares, hay esta teoría también, esta hipótesis de que realmente nos están de alguna manera vigilando en
plan de guardianes, de que no nos destruyamos y de que al destruirnos nosotros no causemos también una destrucción mucho más fuerte, que podría ser, en este caso, la destrucción de la Tierra, crear un desequilibrio de tipo cósmico conocido o desconocido para nosotros. Y en este caso, de una manera obligada o simplemente llevados por su código ético, estarían vigilándonos en este caso y procurando, sin intervenir directamente, que la Tierra no llegue a este cataclismo. Es una hipótesis. Bien, yo creo que nos queda tiempo para una pregunta por lo menos. Vamos a ver. ¿Es verdad que el primer Apolo que tocó la Luna fue escoltado por un ovni? Se dice, se comenta, pero oficialmente no se sabe. No sé, José Luis, cómo estará ese tema. No hay evidencia de que fuera así. O sea, parece ser que efectivamente hubo un objeto extraño que pasó por las cercanías, que podría haber sido simplemente un aerolito. Tú sabes que en los espacios interplanetarios existen una serie de bólidos, de objetos mineralógicos que cruzan el espacio a gran velocidad. Al llegar a la atmósfera terrestre se desintegran simplemente por la fricción con el aire. Pues bien, no cabe duda de que el gran peligro de los astronautas se estriba precisamente en el encuentro con alguno de estos bólidos, con alguno de estos aerolitos. En este caso no existe evidencia de que fuera un verdadero ovni. Efectivamente se ha comentado esa posibilidad. Vamos a dejarlo aquí. Quedan muchas preguntas, todas, pienso yo. Lo que es seguro es que merece la pena volver a hacer esto si estáis de acuerdo y si estáis dispuestos a pasar otro mal rato. Creo que lo volveremos a repetir en alguna ocasión. Pienso que merece la pena. Gracias por haber estado aquí.